¿Cómo es posible que civilizaciones antiguas, civilizaciones separadas por miles de kilómetros, de océanos letales y montañas intransitables, sin contacto aparente ni herramientas de acero, hayan construido gigantescas murallas de piedra tan idénticas y perfectas que ni siquiera una hoja de papel cabe entre sus uniones? Es que es la gran pregunta, ¿no? Y ojo, no estamos hablando de rocas pequeñas que cualquiera puede levantar. Claro, para nada. Hablamos de bloques de piedra volcánica que pesan, o sea, más que un avión comercial moderno, y encajados con una precisión geométrica que, sinceramente, hasta la ingeniería de hoy le cuesta entender. Exacto. Y lo verdaderamente impactante, para quienes nos escuchan, es que no hay ninguna necesidad de recurrir a mitos, extraterrestres ni leyendas para asombrarse. Sí, los monumentos están ahí. Totalmente. Estas estructuras masivas son físicas, son reales, son tangibles, y siguen ahí desafiando el paso de los milenios. Entonces, digamos que la misión de esta inmersión profunda es justamente desgranar las evidencias físicas de 10 de estos misteriosos sitios megalíticos alrededor del mundo. Un viaje global, literalmente. Sí, desde el corazón de África hasta el Pacífico más remoto, pasando por el Mediterráneo y los Altos Andes. Queremos entender cómo lograron dominar la roca dura sin una sola gota de mortero, el abrumador costo logístico humano y por qué la ciencia moderna aún tropieza al intentar replicar estas técnicas. Bueno, me parece un objetivo fascinante. Y creo que hay que ir directo a los mecanismos, a esa física cruda detrás de esto, porque es donde la cosa se pone interesante. Así es. Y el mejor punto de partida para esto está en África continental, específicamente en el Gran Zimbabue. Ah, el muro perimetral. Ese mero. Entre los siglos XI y XV, la civilización Shona levantó este muro masivo. Imagínense más de 240 metros de largo y casi 10 metros de alto. Todo en granito puro, ¿verdad? Granito puro, sí. Bloque sobre bloque y sin ningún tipo de aglutinante. Nada de cemento, nada de mortero. Y el granito es, bueno, es una roca ígnea increíblemente densa, muy difícil de trabajar. O sea, los Shona tenían este imperio comercial masivo, muy basado en la minería de oro, en el ganado, Ajá. y necesitaban fortificar su capital para proteger a su élite. Pero el desafío aquí es monumental. ¿Cómo extraes y cortas millones de bloques pesados de granito de la montaña si no tienes herramientas de hierro o de acero forjado? Es que suena imposible. Pero la respuesta es pura genialidad. Es una manipulación magistral de la termodinámica. Cuéntanos un poco de eso, porque es increíble. Ellos observaron su entorno. Se dieron cuenta de que el granito local se desgasta y se parte de forma natural en grandes láminas planas debido a los cambios bruscos de temperatura. Claro, el clima de la sabana. Exacto. Entonces decidieron acelerar ese proceso geológico natural a una escala industrial. Básicamente la famosa técnica de la fracturación térmica. Para quienes nos escuchan, es como, imagínense cuando viertes agua hirviendo en un vaso de vidrio muy frío. Se quiebra al instante. Exactamente. El choque térmico inmediato hace que el material estalle. Entonces lo que hacían los constructores era encender hogueras gigantescas directamente sobre la superficie del lecho de roca expuesto. Fuegos inmensos. Sí, y mantenían ese fuego ardiendo hasta que la roca alcanzaba temperaturas altísimas, más de 500 grados centígrados. Y luego, de golpe, le arrojaban enormes cantidades de agua helada del río cercada. Es un cambio violento. Esa caída de temperatura obligaba a la roca a contraerse tan rápido, tan abruptamente, que se fracturaba sola, y lo hacía creando láminas perfectas y rectas. Y ya de ahí las dividían en bloques manejables. ¡Qué locura! O sea, es un dominio absoluto del entorno. Usar la naturaleza de la piedra en su contra, digamos. Y, bueno, hay un aspecto fundamental un poco triste de la historia de este sitio. El tema del sesgo colonial. Totalmente. Cuando los exploradores europeos llegaron a estas ruinas en el siglo XIX, su propio racismo y sesgo colonial de la época les impidió siquiera concebir que una civilización africana indígena tuviera esa capacidad de ingeniería. Sí, no lo podían aceptar. Para nada.
Rápidamente inventaron teorías muy extravagantes, atribuyendo la obra a fenicios o a flotas bíblicas perdidas del rey Salomón. O sea, una negación total de la evidencia física que tenían frente a los ojos. Absolutamente ciega. Y esto duró hasta 1929, fíjate. Ah, cuando llegó Gertrude Keaton Thompson. Sí, la arqueóloga británica. Ella desafió a todo el establecimiento político y académico del momento. Fue e hizo excavaciones rigurosas por debajo de los cimientos del Gran Zimbabue. Para buscar la verdad en la tierra, literalmente. Exacto. Y al analizar la estratigrafía intacta, ella demostró, pero sin el más mínimo margen de duda, que esta genialidad arquitectónica era obra pura y exclusivamente de los ancestros del pueblo Shona. Es brillante. Brillante cómo manipularon la roca sólida con calor extremo para conquistar la tierra firme. Pero, y aquí quiero cambiar un poco de escenario. A ver. Esa fuerza bruta térmica funciona en tierra firme, sí, pero resulta inútil cuando el entorno a dominar no es un valle o una montaña, sino el océano. Ah, ¿el océano es otra bestia por completo? Totalmente impredecible. Ahí necesitas una filosofía arquitectónica distinta. Tienes que ceder ante la naturaleza en lugar de enfrentarla. Y eso nos lleva directamente al Pacífico. A la isla de Pompey. Exacto, donde está la mítica ciudad de Nan Madol. Nan Madol es una anomalía logística monumental. La dinastía Saodeleur decidió construir todo un complejo palaciego y religioso directamente sobre un arrecife de coral poco profundo. En pleno océano abierto. En pleno mar. Y no usaron bloques estándar como en Zimbabue. Se fueron al lado opuesto de la isla y empezaron a extraer inmensos troncos hexagonales de basalto magnético. Troncos de piedra. Sí, monolitos que parecen columnas naturales. Algunos de esos pesan, escuchen esto, 50 toneladas. 50 toneladas. O sea, ¿y cómo los movieron? Movieron más de 750,000 toneladas de roca volcánica en total. Y lo hicieron usando únicamente balsas de bambú sobre un mar súper traicionero. Es que poner 50 toneladas sobre balsas de bambú, la densidad del basalto magnético es altísima. Yo me imagino que un simple error de cálculo en la flotabilidad, por mínimo que sea, y ese monolito se va directo al fondo del mar. Cientos de horas de trabajo perdidas en un segundo. Claro. Pero lo que resulta verdaderamente fascinante de Nan Madol no es solo cómo lo movieron, sino el diseño final del muro. El muro es rarísimo a simple vista. Sí, porque no construyeron una muralla sólida tradicional para detener el agua. Lo que hicieron fue apilar estos enormes troncos de basalto de forma cruzada. Como haciendo una especie de red. Exacto, alternando la dirección capa por capa. O sea, un tronco a lo largo, otro atravesado, y dejaban huecos gigantes entre ellos. Y esos espacios los rellenaron simplemente con coral triturado. A simple vista cualquiera diría que hacer una muralla llena de agujeros para detener el impacto del océano parece, un error catastrófico de diseño. Un suicidio arquitectónico, ¿no? Sí, parece un error hasta que lo analizas a través de la lente de la dinámica de fluidos. Claro, la física del agua. Exactamente. Construir un muro de contención que sea sólido, monolítico y totalmente rígido frente a mar abierto es una sentencia de muerte para la estructura. Porque la fuerza del agua no tiene a dónde ir. Sí. La inmensa fuerza cinética de un tifón o de olas gigantes impactando de frente contra una pared sólida crea un diferencial de presión enorme. Y eso, inevitablemente, va a agrietar y pulverizar la estructura con el tiempo. La va a destruir. Entonces, al apilar los troncos de basalto de forma entrecruzada y permeable, lo que hicieron los arquitectos fue permitir que el agua fluyera literalmente a través del muro. El muro es un colador, digamos. Claro, actúa como una especie de esponja masiva de roca. La energía violenta de la ola entra por los canales, choca contra ese coral triturado que pusieron de relleno, pierde toda su velocidad y se disipa. Disipan la energía en lugar de resistirla. Exacto. En lugar de oponer fuerza bruta, absorben el impacto. Es brillante porque la estructura iguala las presiones de ambos lados. Por eso es que Nan Madol ha logrado resistir siglos de tifones súper devastadores en el Pacífico. Mientras que, fíjate, estructuras modernas de concreto en esa misma zona sufren daños estructurales masivos todo el tiempo. Todo el tiempo. El concreto se quiebra. Y esa genialidad de dejar espacios vacíos intencionales para disipar energía es un patrón. Nos revela algo de diseño que también aparece en el otro lado del mundo, en el mundo antiguo del Mediterráneo. Ah, claro, pero ahí el enemigo era otro. Exacto. Allí la amenaza a disipar no venía del océano, sino desde abajo,
desde las profundidades de la Tierra. Los terremotos. Sí, hablamos del nacimiento de la arquitectura antisísmica. Si viajamos a Micenas, en Grecia, hacia el siglo XIII a.C., nos topamos con la famosísima mampostería ciclópea. Ciclópea por los cíclopes de la mitología, de tan grandes que eran las piedras. Sí, muros inmensos hechos con bloques de 20 toneladas de piedra caliza. Y lo curioso es que, al igual que en Nan Madol con sus huecos, en Micenas no buscaban un encaje hermético y perfecto desde el principio. Sino que dejaban cierta holgura. Exacto. Los constructores micénicos apilaban estas rocas calizas masivas casi en su estado natural, muy brutas. Sin pulir. Así es. Se apoyaban únicamente en el peso, en la gravedad y en la altísima fricción de la piedra sin desbastar. Pero el secreto está en esos grandes espacios irregulares que quedaban entre los bloques inmensos. En lugar de dejarlos vacíos o usar alguna especie de argamasa para pegarlos, entiendo que los rellenaban meticulosamente, ¿verdad? Sí, pero no con cemento. Los llenaban con miles y miles de piedras mucho más pequeñas y totalmente sueltas. O sea, un amortiguador sísmico primitivo, pero absolutamente infalible. Es un mecanismo de defensa increíble. Piensen en esto, quienes nos escuchan. Cuando un terremoto fuerte sacude la península griega, la onda sísmica viaja por la tierra y golpea el muro de lleno. Si el muro fuera un bloque rígido pegado con argamasa, se parte. La energía lo partiría por la mitad al instante. Tal cual. Pero esos huecos, llenos de piedras pequeñas y sueltas, actúan como rodamientos, como los cojinetes de una máquina. Buena analogía. Permiten que la pared masiva se sacuda, absorba toda esa vibración y disipe la energía destructiva a través de ese movimiento de escombros en su interior. Y todo esto sin que el muro llegue a colapsar. Bailan con el sismo, literalmente. Y fíjate que la efectividad de estos cimientos de piedra seca, sin mortero, era tan, pero tan superior a todo lo demás que dio lugar a un fenómeno interesantísimo conocido en arqueología como arquitectura heredada. Ah, me encanta este concepto. Y hay un ejemplo perfecto de eso en la península ibérica, ¿no? Sí, en la ciudad de Tarragona, en España. Es un corte visual directo en la historia arquitectónica. Ningún tipo de cemento, todo muy tosco. Y justo por encima de esa línea horizontal descansa la ordenada, supersimétrica y clásica mampostería romana. Es que es fascinante. Los constructores originales de esa base pesada fueron los cosetanos. Una tribu íbera. Sí, una tribu local. Ellos levantaron esos siglos antes de que siquiera se escuchara una palabra de latín en esa región. Luego, cuando las legiones romanas llegaron por ahí del año 218 a.C., durante la Segunda Guerra Púnica, pues tomaron el control de toda la zona. Y los romanos tenían el mejor concreto del mundo antiguo. Era un material casi milagroso para la época. Exacto. Dominaban la argamasa. Sin embargo, los ingenieros militares romanos eran pragmáticos hasta la médula. No se complicaban. Cero orgullo innecesario en ese aspecto. Totalmente. Ellos reconocieron de inmediato que esa base megalítica ruda de los cosetanos, al no tener un mortero rígido que se agrietara, era el ancla antisísmica perfecta para una región que es, pues, muy activa geológicamente. Claro, en lugar de decir, vamos a desmantelar esta cosa fea para imponer nuestro hermoso estilo imperial romano. Exacto. Dijeron, esto sirve. Simplemente nivelaron la cima de esa base megalítica y edificaron su propia ciudad encima de ella. O sea, sabían perfectamente que su propio concreto romano del que estaban tan orgullosos se fracturaría con un temblor fuerte. Pero la roca suelta de los íberos, esa no. Pragmáticos totales. Y bueno, hablando de pragmatismo imperial llevado ya a extremos, casi incomprensibles, tenemos que mirar hacia Asia. Ah, la Gran Muralla. Sí, porque la imagen popular, lo que siempre vemos de la Gran Muralla china, es la de este larguísimo muro de elegantes ladrillos grises zigzagueando por unas colinas verdes preciosas. La versión turística, obra de la dinastía Ming. Exacto. Pero la muralla original, la primerita que concibió el emperador Qin Shi Huang en el siglo III a.C., eso es una proeza brutal de la ingeniería. Tan brutal que la tecnología actual apenas está logrando comprenderla a cabalidad. Es que la realidad de esa primera muralla original es francamente escalofriante. Hace poco, hicieron levantamientos topográficos utilizando tecnología LIDAR. Esto de disparar millones de pulsos láser desde un avión, ¿no? Exacto. Esos láseres penetran toda la densa vegetación montañosa y revelaron secretos que estaban completamente ocultos bajo la tierra.
Para poder erigir esas enormes murallas de tierra apisonada en relieves topográficos que son extremadamente escarpados e inestables, los ingenieros de la dinastía Qin no tuvieron opción. Tuvieron que anclar bases megalíticas directamente en los flancos escarpados de las montañas. Literalmente clavar piedras masivas en el precipicio. Porque construir un muro de contención hecho de tierra suelta, justo en el borde de un precipicio, requiere anclas de piedra inmensas para evitar que las fuertes lluvias provoquen avalanchas y que toda tu estructura se vaya montaña abajo. Un derrumbe épico. Sí, pero piensen en la logística de lograr eso. Es terrorífica. Estamos hablando de acarrear megalitos inmensos a través de montañas heladas, sin caminos pavimentados, sin poleas complejas, sin la invención de la rueda aplicada a esto. Todo a fuerza bruta. Usando únicamente la fuerza de tracción humana, cuerdas de fibra natural y rodillos o trineos de madera en un terreno imposible. El nivel de movilización de recursos humanos es incomparable en la historia. Hay documentos que registran que millones de campesinos y prisioneros de guerra perecieron en ese proceso. Un costo de sangre inimaginable. Sí, las piedras servían como grapas geológicas para sostener el inmenso peso de un imperio. Y el costo fue, literalmente, la vida de generaciones enteras de trabajadores. Es usar la arquitectura megalítica como una herramienta pura y dura de control absoluto del territorio, del paisaje y de las personas. Totalmente. Pero bueno, desde esas bases tan toscas, digamos utilitarias, en las montañas de China o en la antigua Micenas que mencionábamos, el dominio de la piedra sin mortero dio un salto cuántico, con el tiempo. Ah, entramos a la época fina. Exacto. Ya no bastaba con solo apilar piedras súper pesadas y rellenar los huecos. Había que lograr que rocas de formas caóticas encajaran perfectamente entre sí. Y aquí es donde entramos al verdadero nivel maestro. La mampostería poligonal. Así es. Y el ejemplo más elegante, me atrevería a decir, está en Delfos, en Grecia. El muro de contención del templo de Apolo, construido en las laderas súper empinadas del monte Parnaso. Fíjate que, a diferencia de la mampostería tradicional que todos conocemos, donde se usan bloques cortados en rectángulos todos igualitos. Como ladrillos de hoy en día. Sí, la técnica poligonal usa piedras con múltiples lados irregulares. Ni un solo bloque es igual a otro. Cero estandarización. Resulta súper fascinante imaginar la complejidad de este trabajo en el día a día. Porque es literalmente armar un rompecabezas en 3 dimensiones. Cada pieza de ese rompecabezas pesa varias toneladas. Imagínate equivocarte y tener que sacar la pieza. ¡Qué locura! Pero la dificultad no termina ahí. Es que los bordes de unión no son planos ni son rectos, son curvos. Sí tienen ondulaciones. Cortaban la piedra de tal manera que una protuberancia redondeada en un bloque encajaba al milímetro en la concavidad precisa del bloque de al lado. Yo me pregunto, ¿por qué elegir el camino logístico más complejo, tortuoso y lento posible en lugar de simplemente cortar cubos y ya? Por una razón muy simple, la física estructural. El Monte Parnaso es una zona altamente sísmica. Ocurre que, en la ingeniería moderna, todos sabemos que si construyes una pared con ladrillos cuadrados regulares, creas largas líneas continuas a lo largo del muro, tanto horizontales como verticales. Ajá, las uniones rectas de toda la vida. Sí, estas líneas rectas se denominan planos de corte. Cuando un terremoto fuerte sacude la Tierra, la onda sísmica siempre busca el camino de menor resistencia, así que viaja a gran velocidad a través de esas líneas rectas ininterrumpidas y literalmente corta o parte el muro en dos. O sea, una línea recta en la arquitectura es, irónicamente, la debilidad fatal durante un sismo. Completamente fatal. Al utilizar formas poligonales, con bordes curvos y totalmente irregulares, los antiguos arquitectos de Delfos eliminaron por completo las líneas rectas continuas. Destruyeron el plano de corte. Exacto. Cuando la fuerza sísmica impacta el muro, la energía se ve obligada a viajar en zigzag, dispersándose en múltiples direcciones a través de estas uniones intrincados. La energía cinética se agota rápidamente intentando navegar por ese laberinto. Y como no hay un mortero sólido que se agriete y se caiga, las piedras tienen este ligerísimo, casi imperceptible margen de libertad. Sí, pueden moverse 1 milímetro. Bailan durante la sacudida y, guiadas por esas mismas uniones curvas y el peso de la gravedad, vuelven a sentarse milimétricamente en su posición original una vez que pasa el temblor. Ingeniería pura.
Y el diseño es tan intencional en Delfos que incluso trasciende la defensa antisísmica. Ah, ¿entramos al tema del sonido? Sí, al ámbito de la acústica. Hay una teoría acústica súper fascinante sobre este muro poligonal en particular. Al evitar las grandes superficies planas y uniformes, el muro reduce drásticamente el eco y la reverberación en esa ladera. O sea, no rebota el sonido de forma caótica. No. Se cree que la geometría del muro fue calculada muy precisamente para actuar como un difusor de sonido, y esto permitía que la voz del famoso oráculo de Delfos se proyectara hacia toda la multitud que se congregaba allá abajo con una claridad cristalina. Sin distorsiones sonoras. Qué poético, ¿no? Una sincronía perfecta entre resistir las fuerzas tectónicas del planeta y cumplir una función religiosa y acústica al mismo tiempo. Maestría total. Y bueno, esta obsesión por el ajuste poligonal microscópico no fue un monopolio exclusivo de los griegos. No, para nada. Si cruzamos el mar Jónico y nos vamos hacia la península itálica, nos encontramos a tribus prerromanas, como los umbros, dominando exactamente la misma tecnología, pero para solucionar otro problema. En asentamientos como Umbria y la antigua ciudad de Norva, ellos llevaron esta misma técnica poligonal a las laderas montañosas escarpadas. Y ahí resolvieron, como decías, el otro gran enemigo mortal de la arquitectura. La temida presión hidrostática. Para la audiencia esto es un problema de física pura. Imaginen que llueve de forma torrencial en la ladera de una montaña. Toda esa agua se filtra en la tierra y comienza a acumularse lentamente detrás de los gruesos muros de contención de una ciudad. Y el agua es pesadísima. Pesa alrededor de 1 tonelada por metro cúbico. Si la muralla es una pieza sólida o tiene todas sus uniones selladas perfectamente con mortero impermeable, la presión de esa agua retenida empieza a empujar hacia afuera. Con miles de toneladas de fuerza bruta. Miles. Hasta que, eventualmente, hace explotar literalmente la ladera de la montaña desde adentro. Revienta el muro. Es una bomba de tiempo. Pero la mampostería poligonal soluciona esto de una manera brillante y sencilla. Estas uniones encajadas, por más microscópicas y perfectas que sean, carecen por completo de cualquier sellador. ¿No hay pegamento, no hay mortero? Exacto. Esto crea una inmensa red capilar a lo largo de toda la superficie del muro. Funciona como un sistema de drenaje natural a una escala gigante. El agua subterránea presurizada simplemente busca esos caminos y se filtra de manera inofensiva a través de las finas grietas entre las piedras. Es como si la muralla transpirara esa humedad. Exacto. Libera poco a poco la presión hidrostática mientras mantiene intacta y sin esfuerzo la integridad estructural de toda la montaña. Respira para aliviar la tensión. Pero ¿sabes qué es lo más irónico y a la vez desgarrador de este nivel de resiliencia estructural? ¿Qué cosa? Que contrasta de una forma súper dramática con la fragilidad de la política y de la naturaleza humana. Precisamente en la ciudad de Norva, que mencionaste, ocurrió una tragedia histórica tremenda. Ah, el asedio. ¿Sí? Los habitantes de Norva, protegidos por estas enormes murallas inexpugnables de roca poligonal, pues parecían intocables. Creían que nada los podía destruir. Pero, durante la Guerra Civil Romana, por ahí del siglo I a.C., el despiadado general romano Sila logró sitiar la ciudad por completo. ¿Los rodeó? Los encerró. Las defensas físicas de piedra eran perfectas, sí, aguantaban terremotos, avalanchas de agua. Pero el hambre y el asedio a largo plazo no perdonan a nadie. Cuando los habitantes comprendieron que la ciudad finalmente caería por hambre y que todos serían masacrados o vendidos como esclavos, tomaron una decisión atroz. Se negaron a rendirse. Se negaron. Incendiaron su propia ciudad hasta los cimientos. Murieron quemados entre las llamas de sus propias casas, para evitar caer en manos de Sila. Y cuando el fuego finalmente se apagó, después de consumir todo rastro de vida, lo único que quedó de pie, desafiando el calor extremo y la destrucción, fueron las murallas. Esas invencibles murallas poligonales intactas. Es escalofriante. Como dicen en la arqueología, las piedras siempre sobreviven a los imperios que las colocaron. Siempre. Ya esa lección cruda nos prepara para lo que yo considero el giro más desconcertante de todo este análisis que estamos haciendo. Hemos visto la sofisticación poligonal y antisísmica en Europa, en el Mediterráneo, ¿no? Sí, griegos, íberos, umbros. Pero este fenómeno alcanza un nivel casi incomprensible, de verdad casi mítico, cuando cruzamos el enorme océano Atlántico y escalamos los Andes sudamericanos.
Uf, sí. Tenemos que hablar de Sacsayhuamán, En Perú. un complejo verdaderamente asombroso allá en las alturas de Cusco. Su construcción, bueno, fue iniciada por la cultura quilque, pero fue llevada a su máximo esplendor absoluto por los incas. Es majestuoso. Lo es. Consiste en 3 formidables terrazas escalonadas, formadas por estos muros colosales que zigzaguean por toda la colina. Que de hecho la tradición sugiere que esa forma en zigzag emula al relámpago, un símbolo de inmenso poder para ellos. Tiene todo el sentido estético. Pero el enigma central para la ingeniería actual radica en la masa y en la dureza extrema del material que usaron. Estos muros están hechos de andesita. Una roca volcánica súper dura. Durísima. Y en los niveles inferiores de las terrazas, o sea, en las bases, existen bloques individuales encajados que superan fácilmente las 100 toneladas métricas. A ver, espera. Aquí es necesario que nos detengamos un momento y cuestionemos un poco la narrativa convencional, porque la pura física del asunto simplemente no cuadra. 100 toneladas... Es un peso descomunal. Para ponerlo en perspectiva para nuestra audiencia, eso equivale al peso de un avión comercial Boeing 757, completamente cargado con pasajeros y equipaje. Un avión entero en una sola roca. Y la historia oficial nos plantea que las sociedades andinas prehispánicas, que, recordemos, no utilizaban la rueda para transporte pesado, ni contaban con animales de tiro capaces de arrastrar pesos masivos como bueyes o caballos percheros. Solo llamas, que no pueden con ese peso. Exacto. Nos dicen que ellos movieron estas gigantescas masas de roca volcánica desde las canteras lejanas, superando inclinaciones extremas, barrancos y terrenos súper accidentados. Mover 100 toneladas de roca madre hoy en día requiere grúas hidráulicas de grado industrial y carreteras muy reforzadas para que no se hundan. Totalmente. Por eso la logística de transporte es en efecto uno de los grandes debates acalorados de la arqueología andina. O sea, el rozamiento constante contra el suelo, la fuerza de tracción requerida y la organización milimétrica de miles de personas tirando de cuerdas en perfecta sincronía. Todo eso a grandes altitudes, donde el oxígeno es muy reducido. Exacto. Representa una hazaña de gestión humana sin absolutamente ningún precedente. Pero, y aquí viene lo fuerte, eso es solo el transporte. Ah, claro. Luego hay que cortarlo. Lo que resulta aún más difícil de asimilar a nivel lógico es el corte y el ensamblaje. La teoría dominante entre muchos académicos asegura que los incas lograron ese nivel de perfección microscópica, tridimensional, tallando las curvas complejas de andesita a base de golpear la roca pacientemente con percutores manuales. O sea, martillar con simples piedras de río durante meses o años. Sí, pero piensen en esto. Para encajar bloques de 100 toneladas con un margen de error literalmente nulo, donde las piedras de arriba y las de abajo entrelazan sus formas cóncavas y convexas, necesitarías levantar y bajar el bloque repetidamente para probar si ajusta bien. Friccionar para ver dónde roza, bajarlo, pulir, volver a subir 100 toneladas. Hacer eso a mano, con fuerza humana, repetidamente, es una auténtica pesadilla física. Es casi inviable. Y aquí es donde entran en juego unas anomalías medibles y científicas que muchos prefieren ignorar. Hay investigadores modernos que han señalado alteraciones químicas bastante raras en las superficies de las piedras de Sacsayhuamán. Ah, los fenómenos de vitrificación. Exactamente. Cuéntales de eso. Es un dato crucial. La vitrificación ocurre de forma natural solo cuando la roca es expuesta a temperaturas tan extraordinariamente altas, y aquí hablamos de miles de grados Celsius, que la superficie mineral literalmente se funde, se derrite. Se hace líquido. Y al enfriarse adquiere una estructura amorfa, muy similar a un esmalte vidrioso, como cristal. ¿Y hay rastros de eso ahí? Sí, la existencia comprobada de estas marcas térmicas, en bordes de encaje específicos, ha llevado a muchos a plantear hipótesis alternativas, digamos, muy audaces. Porque golpear con piedras de río no genera miles de grados de calor. Imposible. Algunos investigadores sugieren que tal vez estas antiguas civilizaciones andinas poseían tecnologías de alta temperatura que hoy desconocemos. O quizá, y esto es muy fascinante, poseían el conocimiento de complejos compuestos químicos derivados de ciertas plantas altamente ácidas de la selva. ¡Wow!
para derretirla químicamente. Sí, ácidos capaces de reblandecer la capa superficial de la piedra durísima, como si fuera plastilina, para moldearla a la perfección antes de que se curara y se endureciera de nuevo. Es una hipótesis radical, muy radical. Pero cuando te enfrentas en persona a una roca que pesa 100 toneladas y que encaja como un molde tridimensional perfecto con sus vecinas, pues las explicaciones tradicionales sobre martillar suavemente con piedras de río empiezan a sentirse un poco insuficientes, ¿no? Bastante cortas, la verdad. Y mira, sea cual sea el método que usaron, la prueba definitiva de la eficacia geométrica de esta técnica la dio la misma historia moderna. En el año 1950, un terremoto tectónico masivo azotó la región de Cusco. Un sismo súper destructivo. Muchísimo. El temblor destruyó y colapsó prácticamente todos los elegantes edificios coloniales españoles de la ciudad. Todos esos, hechos de ladrillo y argamasa europea. ¿Se vinieron abajo? Se hicieron polvo. Sin embargo, ¿qué pasó con las piedras poligonales incas que estaban encajadas sin una gota de mortero? Simplemente se movieron, bailaron. Absorbieron la furia tectónica, igual que en Micenas. Exacto, disiparon la energía y volvieron tranquilamente a sentarse en su sitio milimétrico. Ni un solo gran muro inca colapsó ese día. Ni uno. Dominaban la dinámica geológica con una intuición o una matemática que de plano supera a nuestra ingeniería moderna basada en vigas de acero y concreto armado. Totalmente superior. Y si todo esto en los Andes ya parece sorprendente, prepárense porque el misterio de este diseño poligonal incaico se vuelve global y altamente polémico cuando nos trasladamos varios miles de kilómetros al oeste. Desde la mismísima costa de Perú, adentrándonos en el inmenso Océano Pacífico, hasta llegar a la isla habitada más remota del planeta. Rapa Nui, la famosa isla de Pascua. Sí, específicamente a un sitio llamado Aubinapu. Es un lugar que, francamente, rompe con todos los esquemas académicos. Más allá de los famosos moais, de las cabezas gigantes que todos conocemos, si prestamos atención a la plataforma de piedra que sostiene esas estatuas, encontramos un muro que es una copia al carbón de la arquitectura incaica. Es idéntico. Hablamos de inmensos bloques de basalto muy duro. Tienen exactamente los mismos cortes poligonales irregulares, tienen el mismo y muy particular biselado hundido en los bordes frontales para darles volumen y, lo más revelador y estructural, la misma técnica de bloques gigantes que doblan la esquina en forma de L para amarrar toda la estructura sísmicamente. Como una sola pieza. O sea, ¿cómo demonios aparece una tecnología de diseño estructural tan sumamente específica y compleja, idéntica a la de los Altos Andes, en una isla volcánica diminuta y perdida en el medio del océano? Y bueno, esa es exactamente la pregunta que partió en dos al mundo académico durante el siglo XX. Literalmente. El gran debate. Sí. Por un lado está la teoría del contacto transoceánico. Esta fue liderada de manera muy vocal por el explorador y antropólogo noruego Thor Heyerdahl. Ah, un personaje fascinante. Increíble. En la década de los 40, él argumentó que el parecido arquitectónico tan obsesivo entre Ajubi-Napu y, digamos, Sacsayhuamán no podía ser una simple casualidad estépica. Eran demasiados detalles técnicos idénticos. Exacto. Él sostenía fervientemente que antiguos navegantes sudamericanos cruzaron el Pacífico. Y lo interesante es que no se quedó solo en la teoría de escritorio. En 1947, él mismo construyó una enorme balsa usando troncos de madera balsa y cuerdas. Métodos estrictamente precolombinos. La famosísima expedición de la Kon-Tiki. Esa misma. Zarpó desde la costa de Perú, junto con su equipo, y navegó impulsado únicamente por las corrientes marinas. Y navegó durante miles y miles de kilómetros hasta lograr llegar a la Polinesia. O sea, demostrando empíricamente y arriesgando su vida que el viaje transoceánico en la antigüedad no era un mito, era perfectamente viable. Lo demostró con creces. Para Heyerdahl, ver ese intrincado muro poligonal en la isla era como encontrar la huella dactilar innegable de los constructores andinos. Es fascinante, de verdad, pensar en esa inmensa travesía marítima en una balsa. Pero también entiendo que la investigación arqueológica moderna tiene una postura, digamos, muy diferente y bastante firme sobre el origen de esa plataforma. Muy diferente, sí. Hay que ponerlo sobre la mesa. La arqueología moderna y todos los levantamientos estratigráficos sistemáticos en Rapa Nui apoyan fuertemente la idea de una evolución local e independiente. Sin necesidad de sudamericanos.
Así es. Los arqueólogos que trabajan ahí señalan que, al estudiar todas las estructuras y plataformas de la isla de manera cronológica, se puede observar un proceso paulatino de refinamiento técnico. O sea que no apareció la tecnología de golpe de la nada. Exacto. Demuestran que las plataformas más antiguas en la isla utilizaban piedras mucho más toscas, sin pulir, más pequeñas, y que simplemente con el paso de los siglos y la experiencia, los constructores polinesios fueron perfeccionando la técnica del tallado del basalto hasta alcanzar de manera natural esa complejidad geométrica extrema que vemos en Ajuwinapu. Entiendo. La conclusión académica convencional aquí vendría siendo el concepto de determinismo ambiental. Sí, así le llaman en la academia. Básicamente postula que si tienes a dos culturas distintas y aunque estén completamente aisladas por el océano más vasto y peligroso del planeta, si enfrentan exactamente los mismos desafíos geológicos y climáticos. O sea, terremotos constantes, erosión extrema por el clima y la disponibilidad única de rocas volcánicas superduras. Entonces, la propia física del problema, la necesidad misma, las va a empujar a desarrollar, de forma completamente aislada e independiente, la misma solución estructural óptima. El entorno dicta la tecnología. Claro, el determinismo ambiental tiene muchísima lógica científica, pero personalmente me cuesta bastante asimilar la inmensidad de esta coincidencia visual y técnica. Es que impresiona mucho al verlo. Es decir, que culturas sin contacto previo ni intercambio de ideas lleguen de manera independiente no solo al concepto básico de apilar piedras pesadas sin mortero, sino exactamente la misma e intrincadísima solución estética de biselar los bordes frontales para dar volumen, de crear formas poliédricas irregulares y envolver las esquinas de los polígonos. Es un paralelo asombroso. Raya en lo poético. Lo es, totalmente. Y fíjate que ese asombro es precisamente el gran valor, digamos, el premio, de analizar de manera conjunta estos 10 misteriosos sitios megalíticos. Ver el panorama completo, ¿no? Exacto. Desde ver cómo manipularon la termodinámica del granito a altas temperaturas en el sur de África, y esa increíble permeabilidad absorbente ante los embates de los tifones en el inmenso Pacífico, pasando por las anclas megalíticas bajo los abismos de China, hasta estos amortiguadores sísmicos poligonales tan perfectos que vimos en el Mediterráneo y en los Andes sudamericanos. Es toda una vuelta al mundo de puro ingenio en piedra. Y el hecho innegable e indiscutible de que civilizaciones antiguas e inconexas lograron a base de observación dominar la cruda física de la naturaleza con una elegancia y una precisión geométrica que resulta sinceramente casi inalcanzable u obsoleta en nuestra visión práctica hoy en día, nos demuestra algo muy claro. Que menospreciamos a nuestros ancestros. Totalmente. Nos demuestra que la historia de la evolución técnica, científica y cognitiva de la humanidad es profundamente más rica, mucho más compleja y, tal vez, mucho más interconectada o convergente de lo que nos dicta habitualmente la cronología tradicional de los libros de texto. Yo creo que por lo menos nos obliga a cuestionar con mucha seriedad esta idea tan arrogante de que la humanidad avanza siempre en una cómoda línea recta ascendente hacia el conocimiento supremo. Que siempre somos mejores hoy que ayer. Exacto. Si unos ingenieros antiguos, trabajando arduamente, sin la fuerza de nuestra red eléctrica, sin depender de motores de combustión ruidosos y sin usar acero forjado a nivel industrial, poseían una comprensión tan instintiva y milimétrica de la física de fluidos, de la acústica espacial y de la dinámica tectónica del planeta, como para lograr levantar monumentos majestuosos que resisten la furia de la Tierra milenio tras milenio, a diferencia de nuestras casas. Y nosotros construyendo cosas que duran 50 años con suerte. Tal cual. Entonces, la pregunta final, la reflexión que tenemos que hacernos es casi obligada. Pensemos en esto. ¿Qué otros niveles profundos de sabiduría geológica, matemática y ambiental hemos borrado accidentalmente de nuestra memoria colectiva, todo por la prisa de abrazar el espejismo del mundo moderno que hemos fundamentado en algo tan efímero y quebradizo como el concreto? Uf, es un cuestionamiento profundamente válido e incómodo. Nos invita a observar todas estas majestuosas ruinas milenarias del pasado, no como unas simples curiosidades turísticas o restos de sociedades primitivas, sino como verdaderas bibliotecas de piedra viva. Textos arquitectónicos. Sí, bibliotecas que están escritas en un lenguaje científico universal que a duras penas y con toda nuestra tecnología estamos comenzando a descifrar de nuevo.
Y bueno, con esa visión que de verdad nos sacude la perspectiva habitual, queremos abrir el debate a quienes nos acompañan hoy. Después de haber explorado juntos desde la impecable acústica de Delfos en Grecia hasta todo este misterio logístico y térmico de Sacsayhuamán, pasando por las inquietantes réplicas andinas allá en el Pacífico profundo, nos encantaría saber su opinión. ¿Cuál de todos estos prodigios de piedra consideran ustedes que desafía más nuestra comprensión actual del pasado humano? Y cuéntenos, ¿se inclinan más por esta idea del desarrollo independiente debido a la presión del entorno y el clima? ¿O creen que hubo verdaderos contactos globales que simplemente fueron borrados por las mareas del tiempo? Es vital que compartan todas sus teorías, sus dudas y sus perspectivas con nosotros abajo. Y, oigan, si este viaje detallado por las anomalías geológicas e históricas de nuestro mundo encendió esa chispa, esa curiosidad insaciable y esa necesidad de cuestionar todo lo que damos por sentado y por resuelto, asegúrense de suscribirse a este canal en este preciso momento. Hay muchísimo más por investigar y debatir. Exacto. El pasado aún tiene muchísimos más secretos estructurales y capítulos ocultos esperando ser desenterrados bajo la tierra. Definitivamente no querrán perderse las próximas inmersiones y exploraciones que tenemos preparadas. Ha sido un placer. Nos encontramos en el siguiente análisis.